vamos a ver entonces las interfaces gráficas, cómo se programan y se enlazan con Hibernate. Aprovechando que ya está creada la base de datos y los métodos de negocio también están operativos. Entonces, ¿qué cosa se llena primero? Acá nosotros tenemos un código, un nombre, un valor y una categoría. Pero para poder agregar, modificar, debería existir la categoría. Entonces hay que hacer una modificación. La ventana en sí, cada vez que tiene un elemento de múltiples elementos, como por ejemplo el combo box, tiene que estar registrado como un atributo dentro de la ventana. Entonces, si vamos al código fuente, vamos a tener que crear a partir del atributo que tenemos que generar una lista de categorías. Entonces, esta lista de categorías hay que agregarlas a la ventana. Ahora, esta categoría no es más que la que ya viene deducida de Hibernate, o sea, pertenece a las entidades. Ya que tenemos esta lista, entonces podremos decir que la ventana mantiene temporalmente, en algún instante de tiempo, una lista de categorías para ser usada. Es una característica de la ventana. Luego, ya que tenemos un elemento para poder llenar temporalmente categorías, ahora vamos a asociar un evento para llenar estas categorías. Entonces podemos hacerlo de dos formas. Si le apretamos clic derecho al G-Frame, eventos, window opened, o simplemente se apretan clic y sale el borde externo con naranjo, significa que están seleccionando el G-Frame. Y la pueden apretar clic derecho, eventos, window opened. Ahora, el más efectivo es utilizarlo desde la ventana de Navigator, porque la ventana de Navigator tiene la cualidad de poder elegir justo el elemento que ustedes quieren, sea el G-Frame, eventos, window opened. Entonces, ¿qué tiene que ver este evento? Este evento significa que apenas se abre la ventana va a hacer una acción. ¿Cuál sería la acción? Tenemos que llenar la lista de categorías. Entonces para eso ya tenemos la lista, entonces lo que necesitamos es ir a consultar a través de Hibernate todos los datos de las categorías. Entonces se hace de la manera siguiente. Try, control espacio, flecha abajo, enter, y creamos try catch. Y antes de esto necesitamos una clase de negocio. ¿Cuál sería la clase de negocio? Sería neg categoría, ncat, es igual a new neg categoría. Y hay que importar también esta clase de negocio. Entonces desde acá, ahora ya teniendo esta clase de negocio, hay que llenar la lista de categorías. Entonces sería categorías es igual a ncat.getAllCategoría. Y si no puede llenar las categorías, entonces systemout println error al cargar las categorías. Una vez ya cargadas las categorías, entonces vamos a hacer el llenado de ella a partir de un elemento más simple de llenado, que sería el default combo box model, que es una clase que hereda de combo box model en su segunda línea de herencia. Entonces aquí colocamos cmodel y también hay que importarlo. Entonces aquí add import java swing default combo box model. ¿Y con quién vamos a referenciar este modelo? Hacemos un casting que se llama downcasting a partir de la definición del modelo del combo box. O sea, decimos que this.cmbcategoría.getModel. Al hacer esto, entonces, ¿qué estamos diciendo? Le estamos dando la facultad a este objeto que se llama cmodel de referenciar al modelo que constituye al combo box. Significa que podemos manipular, agregar y eliminar elementos sobre el combo box. Entonces primero lo que hay que hacer es borrar todos los elementos, o sea, remove all elements. Una vez vacío, entonces ahora se puede llenar.
for categoría C, dos puntos, categorías. O sea, vamos a recorrer lo que habíamos buscado. Luego hay que agregarlo. cmodel.add_element y agregamos c.getNombre. De esta manera entonces estamos llenando el combo box. Y podemos comprobar si efectivamente esto está llenado. Pero hay que fijarse si la base de datos tiene estos elementos. Entonces vamos a la base de datos. Service, Database. Y hasta el momento no tenemos conectada la base de datos. Entonces, registrar MySQL Server. Ok. Luego, de las bases de datos existentes que están acá, nos conectamos. Y dice que no puede conectarse. ¿Qué puede haber ocurrido ahí? Es muy simple. Nosotros no tenemos agregado, ni tenemos el servicio arriba de Apache. Entonces, dentro de Apache, levantamos el servicio MySQL y debería levantar un proceso con un puerto. Una vez hecho esto, ahora conectamos. Y nos sale entonces todas las bases de datos. Y luego nos conectamos a una base de datos particular, Connect. Al hacer esto, entonces nos va a crear un JDBC. Dentro de este JDBC, ejecutamos un comando y consultamos select asterisco from categoría para ver si es que efectivamente hay datos. Run selection y nos dice que categoría no existe. Veamos qué sucedió. B de compras, tablas y tiene categoría. Extraño. Vamos a poner categoría con minúscula. Y dice que no encuentra esa tabla. Entonces, algo pasó con este servicio con la base de datos. Porque yo la veo. Ahora, este problema puede ocurrir cuando uno importa directamente la base de datos. Ahora voy a ir a refrescar y vamos a ver qué ocurrió. No detecta los índices, no detecta los foreign key. Prácticamente está mal copiada esta cosa. No la logra detectar. Entonces vamos a reparar esto y seguimos. Entonces, vamos a crear la base de datos que no estaba. Entonces vamos a hacer acá create database, algo más simple. B de compra. Ok. B de compra. Luego de eso, conectamos y colocamos el script recientemente creado. O sea, acá sería el script de creación de la base de datos y quedaría lo siguiente. Primero, categoría. Ejecutamos sin problemas. Producto sin problemas. Compra, ejecución sin problemas. Detalle compra también fue sin problemas. Algunos insert de las categorías y algunos insert de productos. De esa manera entonces tenemos nuestro script de la base de datos creado. Ahora que tenemos los datos podemos desplegarlos dentro de la caja del combo box, teniendo en claro que el código que nosotros generamos es el que permite visualizar entonces todas las categorías que están en la base de datos. Entonces vamos a mantenedor producto y lo ejecutamos, o sea, clic derecho, run file. Y al ejecutarlo debería llenar la categoría con las categorías que tenían en los insert. Ejecuta Hibernate y al hacerlo, entonces llena las categorías y tenemos material, fármaco, electrónica.
Ahora podremos agregar otros elementos más. O sea, para poder habilitar este botón agregar, hay que tener en cuenta algo. Como el código es autoincremental, no es necesario colocarlo. Solamente va a ser necesario tener un nombre, el valor y el material. Entonces, para implementar este botón agregar, vamos a crear un objeto, pero no le vamos a pasar el código. Entonces, vamos al diseño, al botón agregar, y como esto es orientado a objetos, tenemos que crear un objeto de tipo producto y empezar a llenar sus datos. Primero, producto P igual new producto, que sería el nuevo elemento a agregar a la base de datos. Actualmente no lo tenemos importado, así que importamos producto. Luego, p.set nombre lo tenemos que llenar con this.txt nombre.getText. O sea, solicitamos al control, que es la caja de texto, que nos entregue el texto, y eso se lo pasamos, como es un string, al set nombre. Luego p.set valor. Pero ojo, el valor es un número. Como es un número hay que hacer un casteo. Y hay que darse cuenta si es que el valor corresponde a un número. Si efectivamente lo que se está ingresando es coherente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear un valor que se va a llamar str valor, que es de tipo string. Y vamos a pasar el valor que tiene la caja de texto. This.txt valor.getText. Luego comprobamos si efectivamente puede hacer el casting. ¿Cómo se hace esto? Primero tenemos que aplicar el casting dentro de un try catch. Try catch. Y hacemos lo siguiente. Decimos que creamos una variable de número int.intValor igual 0, y dentro del try catch hacemos el casteo. IntValor es igual a integer.parseInt del string valor. Ahora, si ocurre un problema, significa que nos va a tirar una excepción. Y esta exception tenemos que nosotros capturarla. ¿Pero de qué nos sirve? Si ocurre una exception, significa que no podemos seguir ejecutando. Hasta ahí nomás llega el cuento. Y no podríamos seguir agregando valores al producto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si sale un catch, vamos a cambiar estos mensajitos que eran de anteriormente. JOptionPaint .showMessageDialog. Si nos sale un problema, entonces mostramos al usuario qué problema es. Error al cargar categorías. No, el primero es un root pane. Root pane. Y el otro el mensaje. Error al cargar categorías. Y acá lo mismo. JOptionPane.showMessageDialog. Y tenemos que decir qué error ocurrió. Entonces debemos decir que debe ingresar un valor válido. Ahora, si logra hacer este casteo sin irse al catch, entonces perfectamente podremos asociar a ese producto ese valor, IntValor. Ahora, una vez que asociamos los atributos propios del producto, ahora lo que nos resta por hacer es asociar el objeto que tenía la categoría. ¿Cómo lo obtenemos? p.setCategoría va a ser, a partir de la lista de categorías, quiero un elemento. ¿Pero qué elemento? El que está seleccionado en el combo box. ¿Cómo uno sabe cuál es el índice seleccionado en el combo box? Simplemente lo consultamos. This.cmbcategoría.getSelectedIndex.
Como fueron creados en el mismo orden que la lista, el combo box, entonces podemos decir que la posición es la misma que tiene en la lista. Y así podemos pedir también un objeto a partir de esa lista. Con esto tenemos un producto totalmente asociado. Tiene los atributos propios y además tiene la referencia del objeto de categoría. Ahora recién podemos agregar, pero para poder agregar necesitamos una clase de negocio antes del try catch. O sea, neg producto, npro es igual a new neg producto. Esta clase no está importada, así que la importamos. Y ahora hacemos npro.addProducto y agregamos el producto P. Si esto lo logra hacer correctamente, entonces podemos hacer lo siguiente. Mandar un mensaje al usuario diciendo que efectivamente pudo agregar a la base de datos, o sea, producto creado. Pero ojo, generalmente aquí se llega y se coloca npro.addProducto P. Pero este producto está asociado a un código y lo podemos obtener. Entonces podemos decir int código es igual a npro.addProducto. Este código se da porque es autoincremental. Entonces podemos decirle al usuario que efectivamente se ha creado un producto y podemos decirle el valor del código que se creó, colocando acá más código. Entonces probemos si esta funcionalidad está actualmente operativa. Entonces hacemos desde proyectos, clic derecho, mantenedor productos, run file. Actualmente la categoría se llena. Colocamos solamente el nombre. Voy a colocar acá clavo, valor 10 y es un material. Apretamos clic en agregar. Dice producto creado 7 porque ya teníamos 6 productos anteriormente con el script. ¿Cómo podemos ir a comprobar esto? ¿Cómo comprobamos que efectivamente está? Podemos ir a la base de datos y desde la base de datos ejecutar un comando y hacer el select asterisco from producto y run selection. Y como el código que dio es el valor 7, entonces vemos si efectivamente está. Y acá efectivamente el clavo es el valor 7, con valor 10, asociado a la categoría 1. Entonces está absolutamente bien. Ahora ojo, aquí Rabotril y Paracetamol están en una categoría asociado mal. Al igual que tablet y PC, que eso vamos a hacer una corrección posteriormente. ¿Ya? Entonces, sigamos con la presentación de esto. Otra cosa que nos podemos percatar es que una vez que agrega, mantiene los valores y debería borrar estos elementos y dejar la categoría donde mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una función que haga la limpieza de esto. Entonces nos vamos de nuevo al mantenedor y decimos lo siguiente. Vamos a crear un método de la ventana, o sea, le vamos a asignar la responsabilidad a la ventana de limpiar los elementos que está ocupando en un producto, sea public void limpiar. O sea, este comportamiento de la ventana se va a poder utilizar en cualquier momento para dejar las cosas en cero. Es parecido en las páginas web como al reset. Entonces aquí decimos lo siguiente. Vamos a decir el this.txt código.setText vacío. Vamos a decir this.txt nombre.setText vacío. This.txt valor.setText vacío. Y el this.cmb
categoría punto set selected index 0. Con eso, ¿qué se hizo? Dejar toda la pantalla limpia. ¿Y esto cuándo se hace? Se hace después del mensaje. Cuando dice producto creado código, se coloca simplemente this.limpiar. Y con eso entonces tenemos que cada vez que agreguemos un producto, entonces va a tener la cualidad de limpiar toda la ventana. Entonces hagamos otra prueba unitaria para ver que efectivamente está funcionando así. Dentro de proyectos, clic derecho, mantenedor producto, run file. Otro producto, tornillo. Valor 50. Agregar. Dice producto creado 8. Aceptar y borra todos los elementos y deja la categoría donde comienza. O sea, efectivamente hace esa funcionalidad. Bien, ahora vamos a hacer entonces el botón modificar e eliminar. Para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es primero hacer el control del flujo de los eventos que van a ocurrir. Primero, vamos a deshabilitar el modificar. ¿Dónde podemos deshabilitar el modificar? Tendrá que haber un atributo, por ejemplo, el enable. Lo sacamos. Y en eliminar también sacamos enable. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos decir que podemos agregar siempre y cuando no coloquen nada en código. Pero ¿quién es el evento que controla el código? Hay que apretar la caja de texto y luego ver un evento que sea de escritura dentro de código. Entonces veamos aquí, ¿cuál podría ser? Si decimos key press release type, es una forma. Otra forma puede ser cuando pierda el foco. Veamos cuál nos conviene más. Ejecutemos cada uno de estos eventos y vamos viendo cómo reacciona. Primero partamos por focus. Si pierdo el foco, significa que dejé de ingresar el código. Por lo tanto, se produce un evento. Entonces voy a colocar focus lost. Dentro de focus lost significa que coloqué un código y tengo que comprobar si efectivamente lo coloqué, porque puede que haya puesto la espaciadora y después backspace y quede donde mismo. La caja está vacía. Entonces nuestra idea es comprobar si es que efectivamente hay algo. Entonces, if this.txt código.getText equals vacío, equal vacío, entonces podremos decir que no ingresó nada. ¿Ya? Por lo tanto, en un caso contrario, haremos otra cosa. Si no ingresa nada, significa que todavía estamos en el evento en que puede tener habilitado el agregar y el modificar y eliminar deshabilitado. Entonces acá colocamos this.btn agregar.enable true. Luego this.button agregar, no, modificar .enable false. This.botón eliminar .enable false. Ojo, aquí ocurrió algo en particular. ¿Qué cosa está extraña aquí? Salen tarchados el enable. ¿Qué significa que algo esté tarchado como acá? Si vemos el Javadoc de esto, dice que
esto está deprecated. ¿Por qué está deprecated? Porque antiguamente ponían un método para poder establecer si estaba habilitado o no. Pero aquí la documentación dice que a partir del JDK 1.1 fue reemplazado por set-enable. La dejaron para compatibilidad con programas antiguos. Pero el que se utiliza actualmente es set-enable. Entonces vamos a cambiar esto. En vez de colocar enable, set-enable, set-enable. Vea, punto set enable, set time. True, me faltó una D. Luego set enable. Y ahora sí, no sale tachado, significa que estamos ocupando el último método que está siendo utilizado dentro de Java. Ahora, en caso contrario, si nos damos cuenta que efectivamente el texto que está dentro no es vacío, entonces acá deshabilitamos todo. False a todo. En un comienzo. Luego, ¿qué debemos comprobar? Dado que deshabilité todo, hay que ir a comprobar si efectivamente lo que ingresé me va a dar un resultado en particular. Y si es coherente el valor que colocaron en el código. ¿A qué me refiero con coherente? El código es un número. Si el usuario no ingresa un número, entonces hay que alertarlo. Entonces vamos a colocar acá str código es un string para ir a comprobar vacío con el valor del código this.txt código.get text y luego dentro de esto colocamos un try catch para comprobar que efectivamente podemos castearlo. Entonces colocamos int código es igual a integer.parseInt del string código. Al ver este casteo, si ocurre bien, no va a entrar un catch, pero si está en el catch hay que informar joption pane.show message dialog y colocamos el código debe ser un número y más aún para que esto quede absolutamente claro, si ingresan algo mal nosotros se lo vamos a borrar. Entonces vamos a decir this.txt código.set text vacío. Ingrésalo de nuevo. Porque al perder el foco ingresó una montonera de números. Pero si ingresó, aunque sea una letra, un carácter extraño, entonces va a borrarse todo. Ingresa de nuevo. Ahora, si el valor casteado da un número, entonces significa que podemos ir a comprobar que efectivamente ese número está dentro de la base de datos. Si pertenece a un producto. ¿Cómo lo hacemos? Antes del try hay que colocar un negocio producto para tener los servicios que involucran, todos los servicios que involucran la base de datos y la manipulación de la base de datos en la tabla producto. Entonces, vamos a ver un método idóneo para obtener un producto a partir del código. Veamos si está en el negocio. Dentro de los proyectos, negocio, next producto, y vemos que está get all producto, no me sirve. Luego está get producto by categoría ID, tampoco me sirve porque no tengo la categoría, solamente quiero obtener un producto con un filtro, que sería el código. Entonces hay que crear otro método. Dentro de la capa de negocios, quiero tener un producto, uno tan solo,
get producto by código y colocamos in código. Browse exception. Y desde aquí solicitamos al usuario que ingrese ese código y se lo pasamos al servicio. Luego hacemos la query, que esta query es más simple que la anterior. Create query from producto where código igual 2 puntos y voy a colocar aquí code, que ese va a ser el nombre del comodín. Luego hay que pintar ese comodín. q.setParameter. Quiero pintar code y lo voy a pintar con el valor de código de ese comodín. Ahora, como sabemos que el código es el primary key, la solución es simple. Si nosotros vemos que return list.getIndex0. Eso de allí, entonces sería retornar el valor, pero debemos castearlo. Esta es una forma muy directa de hacerlo, pero tiene una debilidad. ¿Qué pasa si yo no encuentro el código? Si no encuentro el código, la lista no va a tener elementos. Y cuando yo le haga el get 0, se va a caer, va a ser una excepción. Pero no es un caso excepcional. Si lo que está ocurriendo es que no tiene un valor nomás, no hay elementos. Entonces, antes de hacer esto, podemos hacer lo siguiente. List de productos es igual a q. El casting de list de producto de q.list. Y ahí que tengo la lista de productos. Pregunto si if productos.isEmpty, entonces en el caso que sea vacío, return null. No hay nada. No está ese objeto. En caso contrario, perfectamente podemos retornar return productos.get0. Y ahí entonces tenemos un método de negocio un poco más robusto, que no se vaya a caer porque el hecho de que no tenga ningún valor. Simplemente va a mandar como respuesta de servicio algo nulo, algo vacío, que va en concordancia con lo que está representando el comportamiento. Entonces, ahora que esto ya está listo, lo podremos utilizar, ya una vez guardado. Vamos entonces desde el proyecto hacia el mantenedor de producto y desde aquí entonces podremos utilizar la búsqueda, que sería lo siguiente. Yo quiero un producto que vamos a llamar P, lo voy a obtener como npro.getProducto by código y le pasamos el incódigo y preguntamos si P igual null, si P es nulo, ¿qué significa? Que va a tener esto mismo, ¿ya? El set enable false. Nos aseguramos que esté todo deshabilitado. En caso contrario, significa que efectivamente tenemos un objeto y que significa que hay un producto en la base de datos. Por lo tanto, habilitamos el botón modificar y el botón eliminar. Entonces acá en vez de false, true. Y adicionalmente hacemos otra acción más. Ya que tenemos los valores, pintarlos en cada uno de los elementos. Entonces p.setNombre pasamos, no, es la caja de texto. This.txtNombre.setText le pasamos p.getNombre.
this.txtvalor.setText p.getValor. Ahora, este getValor, el problema es que es un número, pero es casteable. Es cosa de simplemente decir string.valueOf y hacemos el casteo del pGetValor. Ahora, el problema aquí va a ser el siguiente. ¿Cómo detectamos cuál es la categoría? Entonces, aquí tenemos que identificar cuál es el índice asociado a la categoría. Y esto es sencillo. Int índice. Colocamos un valor en 0. Luego, recorremos toda la lista de categorías. For categoría C es igual a... No, 2 puntos, categorías. Ahí estamos recorriendo las categorías. Luego, preguntamos lo siguiente. If p.getCategoría.getNombre, o el getID, más asegurado, getID es igual a c.getID. ¿Qué estamos diciendo ahí? Si ambos elementos tienen el mismo ID, entonces ya sé cuál es el índice. Aquí coloco índice más. Al hacer eso, como yo ya sé cuál es el índice, entonces colocamos otro más que se llame índice seleccionado. O sea, acá decimos índice seleccionado es igual a índice. Significa que ahí estuvimos recorriendo todos los elementos y encontramos justamente cuál es en la posición del combo box que debe estar actualmente este mantenedor. Entonces, ya identificándose ese índice seleccionado, decimos lo siguiente: this.comboboxCategoría.set selected index y pasamos índice seleccionado. Y con eso aseguramos que justamente muestre la categoría que nosotros queremos. Y esto es solamente en la caja de texto, para que haga el juego de habilitar y deshabilitar. Veamos cómo queda esto. Proyectos, mantenedor producto, run file. Al momento dejó deshabilitado modificar y eliminar. Coloco un código, 1. Y luego que pierda el foco, me voy a nombre. Y efectivamente, ¿qué es lo que hizo? Puso metal 100 y dejó en material. O sea, hasta el momento habilitó y deshabilitó. Si el código llego, lo borro y me voy abajo. Llegó y puso agregar. Pero ojo, el agregar no borró los elementos. Ahí hay un elemento malo. Hay que limpiar en ese momento. Entonces acá, si no encontramos nada, también vamos a llamar a this.limpiar. Y esto va a quedar mejor todavía. Entonces vamos de nuevo a ejecutar, run file, y queda, si aprieto 1, agregar, pierdo el foco, aprieto clic en otro lado, y lo busca. Tiene metal 100 y modificar y eliminar. Si yo borro el código y pierdo el foco, salgo de allí, entonces queda en agregar. Y eso está malo, aún. ¿Por qué? ¿Por qué está malo? Porque no está llegando ahí, me equivoqué en el dislimpiar. El dislimpiar tiene que estar acá, ahí, al principio. De nuevo. Run file, colocamos un código, 1, y lo encuentra. Borramos código, me voy abajo y borra todo. Ahí está bien. 2, y encuentra cobre. 3, y encuentra rabrotil. 4, ¿se fijan? Lo va modificando perdiendo el foco, lo cual es correcto. Es una forma de hacerlo. La otra forma persistente es con el key press. Yo les voy a dejar con pérdida de foco, que es un poco más sencillo, ¿ya? Ahora, ya que tenemos los elementos, modifiquemos. ¿Cómo se modifica?
Cuando uno va al diseño y le aprieta doble clic en modificar, va a estar con un evento. Este evento es casi un copy-paste del agregar. Entonces vamos al agregar, copiamos todo y pegamos. Entonces crea un producto, setea el nombre, el valor, pero también tiene que setear algo más. p.setCódigo y vamos a colocar el integer, como estamos asegurados que ese es un valor correcto, integer.parseIn de this.txtcódigo.getText. Y eso es lo que cambia del agregar, que se agrega el código. Tenemos código, nombre, valor, el mismo negocio, el mismo valor, el mismo casteo, el mismo set categoría, pero cambia algo aquí. En vez de int código, sacamos esto, no retorna nada, y en vez de add va a ser upd. Y en vez de mostrar el código, en vez de decir producto creado, va a ser producto modificado. Y debe ingresar un valor válido, también pertenece. Entonces acá quedó. Se hace un objeto producto. Se setean todos sus atributos. Código, nombre y valor. Se asocia a la categoría y luego se actualiza. Veamos si esto funciona. Tal como está ahí. Mantenedor producto run file. Código, voy a colocar el 3, que ese estaba malo. Rabotril. ¿Qué es lo que estaba malo? La categoría. Voy a ir a categoría y coloco fármaco. Y luego modificar. Dice producto modificado. Aceptar. Y lo limpia todo. Voy a ir a consultar de nuevo este Rabotril 3. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué cosa está mal? No cambia la categoría. Veamos si es que efectivamente esto está cambiado en la base de datos. Quizás no está. Entonces, vamos a proyectos, a servicios, consultamos execute command, select asterisco from producto, run file, run selection. Y vemos acá, ¿qué ocurrió aquí? Dice 3, Rabotril, categoría ID 2. Entonces está bien. El problema que tenemos acá es cuando va a seleccionar el índice de Rabotril. ¿Pero por qué ocurre? Porque no se ha actualizado la lista de categorías. Actualmente, nosotros leemos una lista de categorías, pero no la actualiza. Cada vez que uno modifique algo, va a tener que recargar toda la lista que está de las categorías. Va a tener que recargar los productos también. Porque nótese, si corremos de nuevo el programa, run file, y apretamos 3, no está actualmente actualizando este cuento. No está identificando cuál es. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Si queremos ir a comprobar cómo lo está llenando y ver si efectivamente está bien hecho, debaguemos. Vamos a este código focus loss y vamos a ir a ver qué ocurre con este elemento. Si efectivamente está encontrando la categoría y esa categoría es la que tiene el producto. P.get categoría getID y C.getID. Entonces, ¿cómo se hace? Uno en mantenedor producto, clic derecho, debug file. Luego, simplemente colocamos el caso que nos genera un problema. 3. Y ahí va a detenerse justo en la línea de código que nosotros queremos comprobar. Entonces aquí F8. Estos dos valen 0. Está recorriendo todas las categorías, que actualmente las categorías son 3. Y pregunta, ¿es la primera? No. Índice más, 1. Luego, ¿es la segunda? No. Índice más. ¿Es la tercera? Índice más. Y no encontró ninguna. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Analicemos el producto.
categoría, y la categoría que tiene actualmente no me dice nada. Veamos esto que está acá. Voy a aquí poner un new watch, ok, dice p get categoría get id value 2, y la categoría p get id new watch, aquí están. Tengo los dos elementos para poder de nuevo revisarlo. Agregué un watch al getID y un c.getID. Otro debugger, mantenedor producto debug file. Aprieto el valor 3 y llego de nuevo al caso. F8, F8. Y aquí tengo los dos valores. Valor 2 y el ID de que estoy seleccionando es 1. Sigue comprobando. De nuevo, ahora el valor es 2 y el getID es 2. Y cuando va a comprobar estos dos, no encuentra que son iguales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema? Reemplazamos entonces el código por la comparación de objetos, que es el equals, en donde ahora sí puede comparar y encontrar este valor. Entonces, al compararlo y encontrarlo, tiene el índice seleccionado, lo setea en el índice del combo box y efectivamente deja ahora la ventana como fármaco. Y ahí está seleccionado correctamente. Entonces ahora perfectamente podremos cambiar otros elementos más que estaban erróneos, como el cuarto elemento, código 4, que este era fármaco, modificar. Luego el quinto elemento, que era tablet, que era electrónica, modificar. Y el sexto elemento, que era PC, que era electrónica, modificar. Y los podemos consultar constantemente. El 3, fármaco. El 4, fármaco. El 5, electrónica. El 6, electrónica. El 7, material. Y está funcionando correctamente. El siguiente entonces va a ser la creación de la funcionalidad de eliminar elementos o productos que estén dentro del mantenedor. Entonces nos situamos en el diseño del mantenedor. Luego, ya que está la funcionalidad lista de que al seleccionar e ingresar un código busque los elementos que constituyen a las características del producto, entonces ahora seguimos con apretar doble clic, o sea, agregar el evento ActionPerform a eliminar. Una vez creado el ActionPerform, la mayoría de las cosas ya están listas. ¿Por qué? Dado que el código ya lo tenemos y los otros valores también, pero para eliminar solamente necesitamos el código. Por lo tanto, creamos un objeto, siguiendo la orientación a objetos, en donde creamos un producto, luego seteamos una característica de ese producto, que sería el código, pero este código, como ya fue validado, podemos perfectamente castearlo. Entonces colocamos integer.parseInt de this.txtcódigo.getText. Con eso entonces tenemos la característica código, la tenemos lista. Entonces, luego de eso hay que llamar al servicio que nos va a proveer nextProducto para eliminar. Entonces nextProducto, npro, es igual a new nextProducto. Ahora, dado que todos los métodos de negocio propagan excepciones, entonces colocamos un try, luego control espacio, flecha abajo, enter, y armamos el try catch. Posteriormente lo que vamos a hacer es llamar al método que elimina entonces el producto, que sería npro.delProducto, y pasamos el objeto p, que sería el que se va a eliminar. Si esto lo logra hacer correctamente, entonces colocamos el geochompane.showMessageDialog
y lo situamos sobre el root panel, o sea, a la mitad de la ventana principal. Luego decimos que está el producto eliminado. En caso que ocurra un problema, sería un error de la base de datos. Entonces, colocamos un mensaje, geochampane.showMessageDialog, situándolo también al medio de la ventana principal root pane, y decimos que hay un error al eliminar. Ahora, una vez que se elimina, hay que limpiar todos los elementos, o sea, vamos a utilizar una característica de la ventana que sería this.limpiar. Y probamos esta funcionalidad si es que efectivamente está funcionando. Vamos a proyectos, mantenedor productos, run file. Y vemos, ¿qué elementos hay? Voy a elegir el código 8, dice tornillo. Entonces nos da la opción de modificar y eliminar por la pérdida del foco de la caja de texto de código. Apretamos clic en eliminar y dice error al eliminar. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Vamos a hacer un debugger para ver cuál es el error efectivo que ocurre. Colocamos un breakpoint en la primera línea de código del método, o sea, la línea 244, y nos situamos en la ventana mantenedor productos, clic derecho, debug file. Y hacemos la misma prueba unitaria que el caso anterior, o sea, colocamos el valor 8 y luego nos queda el índice seleccionado que teníamos otro breakpoint, lo sacamos y luego nos vamos de nuevo a la ventana y vemos que tenemos el tornillo. Ahora queremos eliminar, apretamos clic en eliminar y nos queda situado el código en la línea 244. Apretamos F8 y vamos viendo qué ocurre. Veamos qué código puso. setCódigo tiene el valor 8, que es correcto. Luego, npro del producto y le pasa el código. Ahora, vamos a ingresar al método. Para ingresar se aprieta F7. Y al ingresar se mete al método de negocio del producto. Transaction TX, Session Begin Transaction, borrar el objeto y aquí ocurre un error. Veamos qué error dice. Dice org hibernate property value exception, not null property reference a null or transient value. O sea, el problema es que la categoría asociada es ninguna, es nula. Está pidiendo que asocie la categoría que tenía el producto. Entonces falta, además de setear el código, hay que setear la categoría, que esto es sencillo. p.setCategoría, vamos a obtener un objeto. ¿De dónde? De la lista de categorías que pertenece a la ventana get. Ahora, ¿qué índice necesitamos? Necesitamos el que está situado en el combo box. This.cmbcomboboxcategoría.getSelectedIndex. Entonces, ese índice pertenece justamente a la posición de la lista y en la lista le pedimos justamente ese objeto que lo vamos a relacionar a ese producto. Y hacemos de nuevo una prueba unitaria con el mismo caso. Mantenedor producto, run file, colocamos el código 8, dice tornillo, luego eliminar, producto eliminado. Luego, no hay que quedarse solamente con ese tipo de prueba, hay que ir a comprobar la base de datos. Entonces nos situamos en los servicios, luego en el JDBC de PD compra, ejecutamos un comando y hacemos un select asterisco from producto y vemos si efectivamente ese código 8 fue eliminado. Run selection y tenemos que el 8 fue eliminado. Por lo tanto, esta operación ya está lista.